Buenos días, mi nombre es Pablo Rodríguez y esta es mi presentación sobre el patrón de diseño llamado Memento. El patrón de diseño Memento entra dentro de la categoría de comportamiento y su propósito es guardar y restaurar el estado previo de un objeto sin revelar los detalles de su implementación. Este patrón responde a la problemática presentada principalmente en los editores de texto, donde es útil permitir al usuario poder deshacer cualquier operación realizada. Dentro de los editores entonces sería fácil decir que una solución a este problema sería mantener un historial con los estados previos de un objeto. El problema entonces se presenta en la manera de guardar los datos o metadatos de dicho objeto sin violar la encapsulación de este. Esto quiere decir sin exponer los datos al público. Entonces, ¿cuál es la solución que nos da Memento? La solución es que el patrón Memento delega la creación de instantáneas de estado, es decir, snapshots, al propietario de ese estado, es decir, al originador, el objeto originador. El patrón también sugiere almacenar la copia de ese estado en un objeto especial llamado Memento. Este permite a otros objetos comunicarse e interactuar con el memento mediante una interfaz limitada y extraer los metadatos de la instantánea, pero no del objeto original. Esta política tan restrictiva también permite a los mementos almacenarse dentro de una clase llamada cuidador. Ahora vamos a pasar a revisar estas tres clases con mayor detalle. Y para eso tenemos este ejemplo de código en Java, donde declaramos la clase Memento, que tiene un campo privado, string, llamado state, estado, el estado en el que está. Dentro de su constructor vemos que se guarda el estado inicial y tiene solamente un método que es para obtener dicho estado, no para cambiarlo, sino que para obtenerlo. Vemos ahora que en la clase originador tenemos de nuevo un campo privado string que es state, estado. Vemos que tenemos el set del estado, el cual cambia el estado del objeto, en este caso el originador. Tenemos la función SaveToMemento, el cual devuelve un memento, y restaurar desde un memento, el cual recibe como parámetro un memento y guarda su estado dentro del estado del originador. Podemos ver entonces desde ya que esto permite que no se trabaje directamente con los datos de originador, sino que se trabaje mediante memento, que es una copia del estado. Vamos a analizar también la clase caretaker, es decir, el cuidador, el cual simplemente sirve para ir guardando estos estados que están dentro de mementos. Podemos ver que en este caso simplemente mediante un array list de mementos, el cual va guardando todos los mementos que en este caso serían los estados previos. Entonces podrían tener 10 estados previos, 20 estados previos, y todos irían guardándose en el cuidador mediante el método addMemento, y y para obtener ya sea el primero, el último o el del medio, simplemente usamos getMemento, que nosotros le damos en este caso un índice y nos retorna el memento o snapshot guardado en ese instante. Esto se puede implementar de otras formas, pero esta es la forma más fácil de explicarlo. Entonces vamos a ver en este ejemplo cómo primero instanciamos el caretaker, el originador, y en el originador podemos ver que este sería nuestro ejemplo, por ejemplo, de un editor de texto o un editor de video, donde vamos a setear un estado 1, luego el estado 2, luego al caretaker le vamos a ir guardando estos mementos. Podemos ver que no es que creemos un nuevo memento, sino que originador ya nos da el memento que está guardando el estado actual.
y luego cambiamos el estado del originador al estado 3, lo guardamos de nuevo y luego lo cambiamos a un estado 4 para luego restaurar un memento mediante caretaker en el índice 1, es decir, en la posición 2. Entonces, si ahora ruteamos esto y vemos en los print que están dentro de estos métodos, que se hizo así para que sea más fácil de rutear, primero se cambia el estado al estado 1, luego al estado 2, luego se guarda en un memento, se cambia a un estado 3, se guarda en un memento y se cambia a un estado 4. Luego podemos ver que estamos obteniendo dentro del caretaker el objeto en la posición 1, es decir, el segundo objeto guardado, que si nosotros vamos aquí al ruteo, vemos que es el estado 3. Se guarda primero el estado 2 y luego el estado 3, entonces el segundo objeto guardado en el caretaker es el estado 3. Entonces cuando nosotros hacemos restore for memento, nosotros estamos restaurando el estado 3 y así nos lo indica el originador, el printeo. Entonces, así funciona el patrón de diseño de comportamiento memento, el cual tiene pros y contras. Un pro es que puede producir instantánea del objeto sin violar su encapsulación, que era su principal objetivo, y se puede simplificar el código del originador, permitiendo que el cuidador mantenga el historial de estado de la originadora de manera mucho más fácil y sin tener que modificar tanto el objeto originador como el objeto caretaker como el memento. No, solamente se puede editar el código del originador y porque son dos clases aparte. Un contra muy presente dentro de algunos editores de video o que son más demandantes de RAM es que puede consumirse mucha memoria RAM si se crean mementos muy a menudo, lo cual se presenta principalmente en aplicaciones como Unity, como Blender, como editores de video. Otra contra puede ser que las cuidadoras deben rastrear el ciclo de vida de la originadora para poder destruir mementos obsoletos. Es por esto que editores de texto como Word no tienen más de, si no me equivoco, 20 digamos, estados previos. Uno puede hacer control Z hasta un límite, porque más allá de ese límite empieza a afectar al rendimiento de la aplicación. Y otro de los principales problemas es que la mayoría de los lenguajes de programación dinámicos como PHP, Python o JavaScript no pueden garantizar que el estado dentro del memento se mantenga intacto. Pero este problema se soluciona fácilmente utilizando el lenguaje de programación fuertemente tipados como lo pueden ser C, C++, TypeScript, etc. Java, por supuesto, y otros. Bueno, eso sería mi presentación sobre el patrón de diseño memento y muchas gracias.